¿Qué tal, amigos y amigas? Muy bienvenidos a un nuevo espacio de La Clave del Éxito en Radio La Clave 92.9 en el dial de la frecuencia módula. Lo dije todo, es un viaje. Todo es un viaje. Sí, oye, nos acompaña hoy día Cintia Ordóñez, como siempre. ¿Cómo está, Cintia? Muy bien. Extraordinaria. Sí, extraordinaria. Espectacular. Por Sobrepasada por el éxito, como dice un amigo mío. ¿Ah? Así, con esa energía que tienes tú, igual. Igualita. Pero no sé si a mí se me siente igual, pero... Obviamente que se siente igual. Bueno, aquí estamos en un nuevo espacio, como ustedes saben. Cintia es una tremenda coach, nacida en el hermano país de Perú, en Arequipa. En Arequipa, es distinto. La República Independiente. La República Independiente, que estuvo hace poquito de aniversario. De aniversario. Bien, O sea, 28 y 29 Perú. Y ahora viene Arequipa. Sí, el 15 de agosto. El 15 de agosto. Bueno, Cintia, coach ontológico y especialista en el área de personas. Es una experta en personas, Cintia. y que les habla Oscar Cáceres, también coach y experta en programación neurolingüística por más de 30 años trabajando con distintos grupos humanos en esto que se suele llamar la transformación del ser humano. Y hoy día, por supuesto, vamos a conversar, para variar, el impacto que tiene la mente en cómo percibimos el mundo, en cómo nos apeamos, como dice el Guaso, en este mundo físico, en este plano físico, en esta tercera dimensión, que es en el mundo en el cual operamos, en el mundo en el cual nos movemos, en el mundo en el cual estamos haciendo que las cosas pasen. Así es. Esperando que las cosas nos pasen. No. Lo que hay que hacer es hacer que las cosas pasen. Así es. No, más que pasivos, la idea es actuar en este mundo físico, actuar, ¿no? Conquistar. Por supuesto. Y nuestra propuesta, como ustedes saben, amigos y amigas que nos escuchan domingo a domingo, a esta hora del día, y sábado tras sábado, porque vamos sábados y domingos, nuestra propuesta tiene que ver con inspirar, con visibilizar, hacer visible cómo este mundo de los pensamientos, del lenguaje, de la manera en que nuestra mente opera, influye en nuestra vida. Cómo esa correlación que hay entre cómo pensamos y cómo nos va. Y cómo nos va, cómo la pasamos en la vida finalmente. Y que a veces estamos como metidos en una caja. Así es, pues. Estamos encarcelados, estamos encerrados en seteos. En un seteo, claro, en una especie como de paradigma crónico, ¿eh? Que es comprender la realidad tal cual la comprendemos, más allá de comprender y entender que nuestra mente es la que determina eso. Y para eso hay que desafiar nuestras creencias, nuestros hábitos. Los paradigmas. Los paradigmas. Exacto. Salir de la caja. Los gringos dicen out of the box. Ir out of the box es ser capaz de mirar desde una perspectiva distinta, desde un mundo distinto, y eso se logra solamente cuando nuestros pensamientos, nuestras formas de pensar, por así decirlo, cambian. Y bueno, hoy día vamos a conversar de eso. Tenemos un tremendo invitado de que ya lo vamos a presentar, pero nos mueve y nos conmueve esta idea de poder estructurar. Fíjate que yo me recordaba, antes de iniciar el programa, de uno de los fundadores del modelo de la programación neurolingüística, que es un matemático, es un doctor en ciencias de la información. Que es Richard Bandler. Perdón, tomé agüita. Es un doctor en ciencias de la información, y él decía, una de las cosas que más me conmueve a mí es que el fenómeno mental de los seres humanos tiene estructura matemática, se puede explicar matemáticamente. Y yo me acuerdo cuando comencé a aprender de esto, decir, ¿cómo? Claro, y cuando uno aprende lingüística, y particularmente el modelo de Chomsky, que es el modelo que alimenta este modelo de la programación neurolingüística, se da cuenta que hay una estructura, cuando uno viaja de la estructura superficie, de cómo hablamos los seres humanos, a la estructura profunda, cómo pensamos, te das cuenta que hay una especie como de árbol de decisiones, bien parecido al modelo de árbol de decisiones, y cómo se estructuran estos pensamientos. Bueno, hoy día vamos a hablar de eso, no de los árboles de decisiones, pero sí vamos a hablar de matemáticas, de la mente, de la vida. En fin, tenemos un tema realmente extraordinario, creo yo, amigas y amigos que nos escuchan. Estoy segurísima que les va a encantar. Les va a encantar porque va a desmitificar aquello que la mayor parte de la gente dicen que las matemáticas es difícil, que la matemática es complicada, que las matemáticas, no sé para qué estudio matemáticas. Claro, no o que son de repente una herramienta accesoria, ¿no? A nosotros, o que la tenemos que estudiar porque nos va a servir en la vida, no sé, para nuestra carrera profesional, qué sé yo, pero pareciera ser que tiene
que ver con mucho más que eso. Bueno, el otro día conversando con la profesora de mi hijo, de nuestro hijo, Lucas, me preguntaba por qué yo tenía esa afición tan fuerte a la música y Lucas parece que la había adquirido, ¿no? Y yo le decía que para mí hay 3 cuestiones importantes y relevantes en la vida que en la formación de un ser humano. Una es la música. Y fíjate, la música con la conexión con las matemáticas, porque si tú miras un teclado, observas cómo las notas musicales son vibraciones finalmente. La relación entre la música y la matemática y por supuesto la filosofía. Wow. Y hoy día vamos a hablar de matemáticas. Sí, ya estoy ya expectante. Sí. Tenemos un tremendo invitado que ya lo vamos a presentar, como te digo, pero antes de eso... Vamos con un tema musical. Vamos con un tema musical. Fíjate que, a ver, cuéntanos, ¿qué tema tenemos hoy día? Mira, este es un tema que nos invita a la reflexión, ¿Ya? sobre la posibilidad de un mundo diferente, de un mundo mejor, ¿no? Y se llama The Different Story. The Different Story. De Peter Schilling. Schilling. Fíjate que yo te voy a contar un poquitito más. Es A un ver. viaje. Es un viaje emocional que explora la soledad del ser humano, la búsqueda de significado y la redención a través del amor. O sea, es un viaje de esperanza, finalmente. La letra refleja la sensación de aislamiento del narrador y su lucha por encontrar un lugar en un mundo lleno de deseo y transgresión. Pero finalmente este tema también tiene un mensaje de esperanza, Sí, y esto puesto en una canción. por supuesto. Me parece La espectacular. posibilidad de un mundo mejor. Así es. Vamos de un con mundo eso. diferente. Vamos. Escuchas La Clave del Éxito, 92.9 Radio La Clave. Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta en nuestro espacio, nuestro querido espacio que está pensado, diseñado para impulsar a la mayor cantidad de personas posibles a vivir una vida extraordinaria. Eso es lo que nos mueve, por eso estamos acá, por eso hacemos lo que hacemos, por eso estamos con Cintia entregándole estos tips, estos invitados, estas historias de éxito. Bueno, y hoy día tenemos un invitado muy especial, querida Cintia. Así es, que yo lo voy a presentar. Preséntelo, por favor. Buenísimo. Hoy en nuestros estudios, en La Clave del Éxito, vamos a conversar con un gran invitado que, fíjense que decidió dar un giro radical en su vida profesional. Él es Ricardo Corbalán, ingeniero civil en metalurgia de la Universidad de Santiago, que tras varios años en la industria siderúrgica decidió cambiar el rumbo, fíjense, ¿eh? Ahora nos va a contar también al respecto y conectar con su verdadera vocación, que hoy día es la enseñanza. Trabajó en la empresa Gerdau ASA hasta los 30 años y después dejó la ingeniería y abrió su propia cafetería. Fíjense que se Pasó llamaba a ser Café, emprendedor. ajá, en la comuna de Ñuñoa. Y paralelamente comenzó a estudiar pedagogía Waldorf. Ahí se conectó con la enseñanza, con la educación. Y bueno, sumando también a su formación años de estudio de la antroposofía, que es una doctrina filosófica fundada por Rudolf Steiner. Y bueno, su camino lo llevó también a Maitencillo, se desempeñó como profesor de adolescentes e impulsó la creación de la primera escuela Waldorf de enseñanza media en la zona. ¡Wow! Buenísimo. Y hoy ya de vuelta en Santiago, lidera un curso de tercero básico en la escuela Waldorf Gabriela Mistral y acompaña a niños desde los 7 años en sus primeros pasos académicos y de desarrollo personal. Así que con Ricardo vamos a hablar de estas decisiones valientes, de la relevancia también que hablamos al inicio de la geometría, las matemáticas, que no solo están enfocadas para el éxito académico, sino que es para muchísimo más. Y bueno, le damos la bienvenida. Sí, y Ricardo. mencionar que Ricardo es profesor de geometría. De geometría, ¿eh? sí. De la escuela, De la escuela. Waldorf Gabriela Mistral, escuela donde está nuestro hijo también. Así es. Es un placer tenerte, Ricardo, por acá. Muchas gracias por la presentación. Un gusto estar acá también. Qué bueno. Bueno, lo primero que a mí, yo no puedo dejar de preguntarte, porque cuando uno ve tu currículum, cuando uno ve tu formación, Sí. yo te quiero contar que hoy día los ingenieros civiles metalúrgicos son una de las carreras más demandadas en la industria minera, Minera, claro, fundamentalmente. sí. Eh, De las más cotizadas de las más también. cotizadas. Y hay escasez de ingenieros Así es. civiles metalúrgicos y todo lo que se le parezca.
¿Qué te hizo virar? ¿Qué te pasó? Y tú alcanzaste a trabajar en el mundo corporativo, trabajaste en Yerdao y de ahí te fuiste ahí viraste. Sí, es buena pregunta porque en el fondo ese fue el primer duelo que tuve que vivir socialmente. Mi experiencia como ingeniero fue muy buena, trabajé en una excelente empresa. Creo que tengo muy buenos recuerdos de esos tiempos. Tengo muy buenos amigos todavía actualmente de ese lugar, pero me ocurrió primero de que en los primeros años empecé a encontrar como un cuestionamiento primero por la rutina a la que te lleva esa experiencia ingenieril, que reitero, era maravilloso, pero el sentido empezó como a rondar alrededor mío. El sentido como profundo de lo que me levantaba cada mañana a tomar el auto, agarrar la carretera y llegar a mi trabajo, salir de mi trabajo, volver al taco, volver a mi casa, El sentido fue algo que empezó como a calar profundo, no desde un lugar consciente, sino como desde los huesos. Había algo que me decía, no sé, algo pasaba. O sea, llegabas al trabajo, te gustaba lo Sí, que estabas todo bien. haciendo, pero era la rutina, despertarte todos los días, ¿con qué propósito, digamos? Sí, el propósito era una cosa productiva, que intelectualmente era muy entretenido, pero el propósito como a largo plazo, y paralelamente fui padre también, que eso fue un gesto, para mí fue algo clave en el giro, porque con la crianza empecé a comprender, chuta, ¿qué es un ser humano? Acá tengo un ser humano que se va a educar, que va a crecer de acuerdo a mi forma y a la de su madre, pero de alguna manera el sentido de la vida empezó a calar cuando yo tal vez he tenido unos 27 años. Y de alguna manera empezó a aparecer la antroposofía paralelamente y empecé a estudiar esto, que es una cosa extrañísima, pero me hacía profundo sentido. ¿Eso apareció a propósito de alguna Sí. beta de salud, algo por el estilo? Beta padre también. Padre, ya, ok. Fue porque nos preguntábamos con la mamá de mi hijo, ya, vamos a ser padres, ¿cómo educar? O sea, perdón, ¿cómo ser padres? Y nos aferramos a esta línea de crianza que nos mostraba la medicina antroposófica y nos fuimos por esa línea y descubrimos un mundo tremendo en donde yo empecé a estudiar esto paralelamente, pero me pasó de que empecé a descubrir una solución, pero me faltaba el problema. Porque en el fondo, qué maravilloso esto, pero en mi vida de 7 de la mañana a 5 de la tarde... ¿Cómo aplico todo esto? Claro, Ujú. pero no me cuestionaba tanto al principio eso, sino que simplemente era un hambre de saber, conocer este nuevo mundo y lo iba dejando ahí en remojo. Simplemente lo estudiaba y con esta solución dije algún momento me servirá para algo. Ok. Ujú. Y así fue apareciendo. Ok, y para nuestros auditores, para que entiendan la propuesta antroposófica, ajá. ¿Qué es? ¿Es una doctrina filosófica? Sí, en el fondo es una nueva forma de mirar al ser humano. Si bien tenemos el constructo de que el ser humano es hecho de materia, de pensamientos y sentimientos, para la antroposofía es una nueva mirada en donde el ser humano no es solamente materia, sino que también está compuesto de un alma y un espíritu, que es diferente las dos cosas, que por lo general se tienden a confundir alma y espíritu, como que uno lo tiende a hacer como que fuesen sinónimos, pero son completamente diferentes. Entonces, desde este punto de vista, cuando yo educo, cuando yo me curo, cuando yo me alimento, cuando yo pienso, cuando yo practico políticas públicas, ¿a qué punto de las 3 facultades humanas estoy apuntando? Entonces eso da un giro radical a la forma de cómo yo miro al ser humano. Ya no como una caja a la cual hay que llenar, sino como algo que hay que jalar de adentro e ir como desarrollando lo que me propone la persona que está al lado mío. Entonces es un enfoque diferente. Entonces la pregunta es, ya, tengo este nuevo enfoque del ser humano, esta triple forma de mirarlo. Ahora, ¿cómo lo educo? Y ahí nace la pedagogía Waldorf, desde la pregunta de cómo educar al ser humano desde esta nueva mirada. O cómo me sano
ahí nace la medicina antroposófica, pero lo que está de fondo como un radier es la antroposofía, que es donde se sostienen todas estas miradas. Ujú. Ahora, a mí me gustaría saber cómo la diferencia entre el alma y el espíritu, que tú dices que hay una diferencia y que efectivamente sí solemos pensar que es una sola cosa, pero hay una especie de hay una diferencia ahí para que nos comentes. Sí, hay una gran diferencia en el fondo. Por ejemplo, si pensamos en que yo tengo un café en mi mano, muy, muy, muy rico. Uh-huh. Lo que me hace desear el café o no querer comerme el plato de porotos es mi alma la que se ve entre el placer y el displacer, entre la simpatía y antipatía. Es ahí donde están mi gustar o no gustar, me repele o me atrae algo. Uh-huh. Es el alma el que va como comandando esas decisiones a través del cuerpo en tomar la taza de café y querer comerla, o querer ir a llamar a esa persona con la que quiero conversar porque me atrae esa conversación, o porque me agrada esa persona, o no juntarme con cierta gente porque en verdad no quiero ver a esa persona. Es el alma el que va en ese comando del querer y el no querer. Pero sin embargo, eso que es cuando yo voy caminando y de repente me quedo parado en una esquina porque esto es lo que tengo que hacer. Ahí es el espíritu el que te manda un soplido de arriba y te dice, esto es lo que tienes que hacer. Eso es eureka, esas máximas que uno se conecta como con... Esas intuiciones. Esas intuiciones, ahí está el espíritu. El espíritu pertenece a algo más eterno. El alma puede como algo gustarme y después y ahora no gustarme. Es como más anímico. Es totalmente anímico. El alma tiene que ver con lo anímico. El espíritu es a algo superior, a algo que en verdad está ahí arriba y quiere bajar a hacerse cargo de la tierra para transformarse en acción. Lo culmine de la educación es cuando el espíritu se transforma en acción, porque en el fondo son acciones de otro lugar que yo las bajo. Y las plasmas en este mundo. Y las plasmo en este mundo. Claro. De alguna manera tiene mucho que ver con la matemática, porque de allá vienen. No, claro. Ahora, eso me hace pensar, y son conversaciones más que conversaciones, son reflexiones que uno hace cuando empieza a meterse en estos temas, que desde la antroposofía, desde la medicina antroposófica, lo que tú no sanas es el cuerpo, en definitiva. Correcto. Y tú te vas a una farmacia antroposófica y te van a dar ciertos liquiditos, ciertas... y uno dice, pero esto, ¿qué impacto tiene en el cuerpo? En definitiva, no estamos trabajando el cuerpo, estamos trabajando esos estratos más trascendentes, más sutiles que el ser humano es, ni siquiera tiene. Es. De alguna manera hay que entender de que una enfermedad corporal es el último eslabón de muchas dislocaciones que hubo. Así es, claro. Entonces, una enfermedad anímica que por lo general uno no lo tiende a reconocer, cuando uno lo deja pasar esa enfermedad anímica, al final se manifiesta en una enfermedad física. Pero cuando tú comprendes esta otra forma de ver al ser humano, uno sabe dónde poner lo que hay que poner, qué es lo que está dislocado, que hay que equilibrar. Claro. Entonces, en ese sentido, para mí los médicos antroposóficos, que en el fondo son todos médicos, o sea, nos paramos en la medicina, no es algo paralelo, sí. Son médicos, no pediatras. No es medicina alternativa. Para nada alternativa, es totalmente complementaria. Igual que los profesores, ¿no? Entiendo. Igual que los profesores, correcto. Entonces, ahí lo que uno hace es poner el elemento que falta en lo anímico, en lo espiritual, en alguna parte, el médico antroposófico, que puede ser es como una especie de brujo, porque sabe lo que tiene que hacer desde el punto de vista espiritual, anímico y físico para poder equilibrar lo que está desequilibrado. Y un poco el profesor trabaja en la misma línea, pero podemos ir hacia allá también. Sí, vamos a ir hacia allá, porque tú en este esclarecimiento, porque es un clearing lo que uno tiene finalmente con estas cosas, tú decidiste irte a la pedagogía. Quisiste ser profesor. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese...? Sí, yo en un principio, cuando salí de la ingeniería, me acuerdo, las primeras barreras fueron sociales, como les dije, familiares, amigos, como ¿cómo se te ocurre? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a ¿Estás loco? Sí, claro. ¿Cómo vas a transformar de ingeniero civil, que te costó tantos años sacar la carrera,
y muchas expectativas también personales, que cuando uno está estudiando la carrera siempre está como ese norte de decir, no, si cuando salga voy a comprarme tal auto, hay como una especie de expectativa material que uno la construye en base a su medio y también en base a las expectativas de cuando uno es niño, porque este boom de las matemáticas aparece de repente como un clavo y cuando uno es bueno para las matemáticas, sobre todo en el colegio, los profesores de física, de matemática, te impulsan mucho a que seas ingeniero, a que no te desvíes. O sea, yo en el colegio tenía dos líneas muy claras. O cocina o ingeniería. Así, ¿eh? La cocina era algo que me apasionaba profundamente. Entonces, me acuerdo en mi cuarto medio estar pensando entre cocina e ingeniería, que es cocina e ingeniería. Y me fui por la ingeniería, que Claro, era como pero tú el estudiaste en plato un fuerte. colegio tradicional. Sí, muy tradicional, Claro. nada del otro mundo. Pero sí era un colegio en donde la excelencia académica era importante, entonces ser ingeniero era lo que valía y sobre todo si eres un ingeniero, una persona que le iba bien en matemática, bien en física, Claro, ingeniería era el pintabas camino. para ingeniero totalmente. Totalmente. Claro. Ujú. Entonces, volviendo a los 20 y tantos años, cuando yo me enfrenté a la vida real, 28, 29 años, y ahí empezó esta crisis de sentido. Y uno como que en esa edad recuerda quién era a los 16, a los 17. Y uno dice, chuta, pero yo en verdad era esta persona, que me metí en un túnel a los 18 y ahora a los 28 salgo y es como, ¿verdad? Este era yo. Y aquí es donde empiezan los verdaderas tomas de decisiones, porque en el fondo hay que preguntarse qué tan libre es uno cuando tiene 18 años y elige esta tremenda responsabilidad de decidir tu futuro, entre comillas, a esto es lo que tú te vas a dedicar, que es lo que te dicen todos. Entonces uno no tiene la libertad de en verdad decir, para allá quiero ir, y tampoco la madurez. Exacto. Pero a los 28, 29 años, uno ya tiene esa variable de juventud, independencia y esa libertad de decir, ¿sabes qué? Para allá voy a ir. Y eso me pasó a los 28, 29 años, en donde en verdad dije, en verdad no sé muy bien cuál es el norte, pero sé que para allá no, para allá sí. Y ahí es en donde decidí agarrar todo esto y dije, ¿ya dónde lo meto? Quiero en verdad conversar con la gente, quiero algo que me haga sociabilizar. Y me acuerdo algo muy interesante, que uno de esos fines de semana, cuando yo estaba en esta como dispersión en donde tenía que decidir qué hacer, me acuerdo que fui a La Vega a comprar algo. Ya. A hacer la compra de la semana. Ajá. Claro, para la Y, casa. y yo iba con mis bolsas de La Vega y dije, quiero trabajar en algo que me haga venir para acá. Este lugar me encanta. Esa como movimiento, vida, no sé, algo me pasó en ese lugar que dije, quiero trabajar en algo que me haga venir para acá frecuentemente. Y ahí abriste el café. dije, un café. En ese tiempo teníamos una casa en Ñuñoa donde el primer piso lo transformamos completamente en cafetería. Primero fue el patio de afuera, después fue el living, después fue el comedor y después ya era el patio de atrás también. Fue una cafetería que yo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño. La gente del barrio quedaba en Ezequiel Fernández con Dubla Almeida, esa cafetería, se llamaba Café Vivo y la recuerdo con mucho cariño. Hubo muchos músicos que llegaron, se acercaron, hicimos Entretenido, conciertos. qué bueno. Isabel Parra tocó en mi cafetería. Me acuerdo que la nombró como el lugar de Violeta Parra a los artistas extranjeros. Fue la Coña Churra, fue a cocinar a mi cafetería, salimos en su programa. Cavas, una revista de cavas y vinos también. Me encantó, yo estaba, pero... O sea, fue una experiencia totalmente Total, crecedora total. también, ¿no? Absolutamente. Y de experiencia. Mira, tenemos que ir a comerciales. Perdón. Sí. No, tranquilo. Pero tenemos que ir a regresamos, seguimos comerciales, pero conversando. vamos a regresar y porque tenemos que... Hay un link, hay un eslabón perdido, maestro, A ver. entre todo lo que nos has contado y las matemáticas. Vamos con nosotros a la vuelta Sí. comercial. Vamos.